¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos a su clase de química. Sí, el día de hoy veremos introducción a la química. Profesor, nos preguntaremos qué es la química. No solo es el curso que estudias, muchachos, sino que la química es la ciencia natural y experimental que estudia la materia, todo lo que tiene que ver con la materia y la composición y la estructura de la materia, muchachos. Y tú te preguntarás, ¿qué es materia, profesor? Materia es todo aquello que nos rodea y existe en el mundo y universo, muchachos. Sí, es todo aquello. Materia, muchachos, también esto es materia. La pizarra es materia. Todo lo que existe, lo que podemos percibir mediante nuestros sentidos, es materia, muchachos. Veremos un poquito de la historia de la química, ¿sí? La primera época, época primitiva. Hablaremos de este hombre primitivo que vivía en cavernas, muchachos, ¿sí? Muchachos, lo más importante de esta época es el descubrimiento del fuego, muchachos. Por ahí de repente cayó un rayo del cielo, prendió un arbolito y el hombre primitivo descubrió el fuego. Al principio de repente, muchachos, lo veía poco, pero de repente ya después empezó a manipularlo, ¿no? Por ahí de repente acercó su alimento, empezó a cocinarlo, muchachos. Sí, el fuego le permite pues la cocción de alimentos, empieza a cocinar sus alimentos. Por ahí también, muchachos, empezó a prender un palito y a defenderse de los grandes depredadores. Recuerda que en esta época había grandes depredadores, grandes animales que pues también amenazaban a la existencia de este pequeño ser. Bien, muchachos, y también le sirvió de abrigo, ¿sí? En las grandes temporadas, pues, de invierno, donde la temperatura es muy baja, el hombre se congelaba. Entonces, muchachos, a raíz del descubrimiento del fuego, el hombre pudo sobrevivir a esas temporadas, ¿sí? Entonces, la época primitiva, lo principal es el descubrimiento del fuego para la supervivencia de nuestro amiguito, el hombre primitivo. Bien, muchachos, le sigue la época griega, muchachos. Sí, pasó mucho tiempo y en Grecia, muchachos, por eso se llama la época griega, en Grecia aparecen lo que son los filósofos. Profesor, los filósofos, sí, los filósofos son aquellas personas, muchachos, aquellos sabios, ¿sí? Que se explicaban, o bueno, se preguntaban también el porqué de las cosas, ¿sí? ¿Por qué estaba esto así? Por qué ocurría de esa manera? ¿De qué estaba compuesto? Ellos querían explicar todo lo que veían, muchachos, ¿sí? Ellos eran los filósofos. De ellos dos muchachos, en los aportes de la química, aparece Demócrito y Leucipo, que se empezaron a preguntar qué es la materia y no sabían cómo describirla. Sí, esto es tal, pero eso nada más, no, muchachos, ¿sí? Ellos expresaron su teoría atomista. ¿Qué quiere decir, muchachos? Ellos se preguntaron, ¿qué es la materia? Como no sabemos explicarlo muy bien, decimos que la materia está compuesta por átomos. Introdujo la palabra átomo a lo que es la química, ¿sí? Y para ellos, ¿qué era el átomo? Muchachos, el átomo, pues era A significa sin muchachos, y tomo significa división. División. Muchachos, el átomo es aquella pues que ya no tiene división, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto. Esto es materia. Tú lo divides, divide 1 millón de veces, muchachos, hasta que ya no puedas más. Cuando ya no puedas más, muchachos, a esa pequeña partícula que te queda, a la más minúscula, le llamaron átomo, ¿sí? Entonces la materia, muchachos, está compuesta de átomos. Esto fue el aporte de los filósofos griegos, Demócrito y Leucipo, muchachos, ¿sí? Después de muchos años también, muchachos, aparece la época de la alquimia, muchachos, ¿sí? Esta época no la mencionan mucho en la química porque fue una época, pues, de fraudes. ¿Por qué, muchachos? Aparecen personajes, muchachos, que ya no se enfocan en lo científico, sino se enfocan en lo místico y en lo espiritual, muchachos. Sí, empezaron a ver magos, por ejemplo, brujos los llamaron, y también empezaron a aparecer lo que son las personas que creen en el espíritu. Sí, estos alquimistas, muchachos, sí experimentaban con lo que es piedras y todo eso, pero se dejaban mucho llevar por lo espiritual y por lo místico. Decían, muchachos, buscaban la piedra filosofal. Era aquella piedra, muchachos, que para ellos convertía
todo metal en oro, muchachos, ¿sí? Ellos buscaban la piedra filosofal. Esta piedrita, muchachos, tenías, por ejemplo, un metal, tenías el bronce. Esta piedrita, según ellos, hacía que el bronce se convirtiera en oro. Entonces todos les creyeron, muchachos, y todos empezaron o se iban en búsqueda de la piedra filosofal. También ellos decían que existía un elixir de la vida, muchachos, ¿sí? Podemos saber acá, elixir de la vida que te daba vida eterna o eterna juventud, ¿sí, muchachos? Entonces, muchachos, esto fue pues una época de fraudes, muchachos, donde la ciencia se dejó llevar más por lo que es lo místico y lo espiritual, ¿sí, muchachos? Entonces pasó después mucho tiempo y vamos a la siguiente época. Bien, chicos, la última pues época de la química es la época moderna. Pero antes de empezar la época moderna, muchachos, después de lo que es la época de la alquimia, se descubrieron muchas medicinas, muchachos. Se empezaron a experimentar pues con lo que son medicinas, muchachos, ¿sí? Y luego pues ya vino lo que es la época del fuego, ¿sí? Y luego la época moderna, donde aparece pues este personaje de acá que es Lavoisier, muchachos, considerado el padre de la química, ¿sí? Muchos, antes de que pues aparezca Lavoisier, no sabían por qué se producía el fuego. Muchachos, sabían cómo hacerlo, pero no sabían debido a qué se producía, ¿sí? Entonces aparece Lavoisier, considerado el padre de la química, ¿sí? Nacido en Francia, muchachos, exponiendo la teoría de la combustión por oxígeno. Él dice, muchachos, el fuego, ¿sí? Aparece, o bueno, podemos realizarlo solo si hay oxígeno. Oxígeno, profesor, sí. Solamente si hay aire, por así decirlo, oxígeno, puede estar presente el fuego, muchachos. Por ejemplo, tú puedes hacer fuego bajo el agua. Se te haría muy difícil, ¿no? Muchachos, y si puedes hacer la prueba, prende tu velita y encima ponle un vaso, muchachos, un vaso y tapa tu velita. Vas a ver que el fuego se va apagando debido a la falta de oxígeno, muchachos. Entonces, eso fue lo que propuso Lavoisier, la teoría de la combustión por oxígeno. Más adelante también, muchachos, propondría pues lo que es la ley de la conservación de la materia, ¿sí, muchachos? Donde Lavoisier nos indica que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Pero eso ya lo veremos más adelante. Muchachos, también he visto unos datos curiosos de lo que es un poquito de química en el Perú, en nuestras civilizaciones antiguas. Sí, tenemos tres principales, muchachos, y las demás también aportaron lo suyo, pero tres fueron las principales. La cultura chimú, muchachos, en la metalurgia, principalmente pues la cultura chimú trabajaba con el oro, la plata y el cobre, muchachos. Acá tenemos un ejemplo de la cultura chimú, el tumi, ¿sí? ¿El tumi qué era? El tumi era lo que era un cuchillo ceremonial, ¿cierto? Realizado también para ciertas operaciones craneales, muchachos, ¿sí? Ellos realizaban lo que era, los chimú realizaban lo que era la fundición, muchachos. Ellos eran completos, ¿sí? Luego tenemos también a la cultura Paracas, ubicada en Ica, ¿cierto? Al sur. Chimú estaba al norte, Paracas está al sur. Muchachos, ellos tenían la textilería. La textilería, y tú te preguntarás, pero eso no tiene que ver con la química. Sí, muchachos, porque ellos usaban colores intensos, sí, fabricaban sus colores e impregnaban pues a sus textiles colores, muchachos. Sus colores eran hermosos, eran muy conocidos y por eso resaltaron, muchachos. También tenemos a la cultura pues más grande del Perú, la cultura inca, muchachos, ¿sí? Ellos también resaltaron en la metalurgia, pero utilizaron el bronce, muchachos, ¿sí? Pero profesor, entre la cultura chimú y la cultura inca, se dice, muchachos, que la cultura inca iba y traía orfebres, muchachos, de Chimú hacia pues lo que era el centro de la cultura inca para que trabajaran para ellos. Sí, ellos eran más completos, pero también los incas aportaron lo suyo. Bien, muchachos, espero que te haya gustado pues esta pequeña clase. Seguro nos estamos viendo más tarde a través del Zoom. Sí, por favor, no te olvides de ver los videos y copiarlo en tu cuaderno. Sí, hasta la próxima.